Llegan las vacaciones, llega el momento de pactar y de pues, pensar dónde nos vamos a marchar. Nos vamos en coche y ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos un accidente fuera de nuestra comunidad? ¿Qué pasa con los seguros? ¿Qué protocolo tenemos que poner en marcha? ¿Estamos cubiertos si tenemos cualquier tipo de percance fuera de nuestra comunidad? De todo eso vamos a hablar con nuestro abogado de cabecera, con Juanjo Grau, desde VIP Abogados. Juanjo, buenos días, bienvenido un día más. ¿Qué tal? Buenos días, Bea. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, de todas esas preguntas que nos van surgiendo a lo largo de las semanas, las vamos resolviendo y la gente luego dando sus agradecimientos, porque la verdad es que parece que hablemos de un tema para que Para suceda que en pase. esos días. Y bueno, pues en estos días es habitual, no nos gustaría que lo fuera, pero bueno, la gente pues se va de vacaciones, sale de la comunidad en el momento en que nos están dejando, ya veremos en los próximos días. Pero bueno, pues pasa cualquier cosa, hay un pequeño percance y nos vemos como desamparados, ¿no? No sabemos qué hacer, a dónde acudir, no sabemos si el seguro nos va a cubrir ese percance. ¿Cómo debemos gestionarlo, Mira, Juanjo? cuando tienes un accidente fuera de tu comunidad autónoma, puede ser fuera de tu comunidad dentro de tu país o fuera de tu comunidad y fuera de tu país. Puede ser fuera de lo que es Europa o puede ser fuera de lo que es ya el continente en sí. Si tú tienes un accidente y, por ejemplo, eres de Valencia, como es el caso, y el accidente lo tienes dentro de España, es una situación. Si este accidente lo tienes en Francia, Italia, Alemania, es otra situación. Y si ese accidente te pasa en Estados Unidos, es otra situación. Y si te pasa, por ejemplo, en Sudamérica, es otra situación. Entonces, Ostras. en función de cada tipo de desplazamiento, si es en coche, es en tren, es en avión, es en barco, cada uno tiene un tratamiento. Lo más importante en un accidente siempre es, lo primero es acudir al médico. Acudir al médico si es necesario, porque tienen que hacer un seguimiento. Y como si fuera un bucle y la pescadilla que se muerde la cola, siempre digo, siempre hay que llevar un buen seguro cuando te vas de viaje, porque todas esas cosas que nos suceden durante el año, justamente en el propio viaje es cuando pasan. Exacto. Si llevas un buen seguro, evidentemente esto no es la panacea, pero se va a aminorar mucho las malas consecuencias y las buenas, pues dentro de lo malo, pues no van a ser tan malas. ¿Qué es un buen seguro? ¿Cómo podríamos definir un buen seguro? Mira, un buen seguro sería, si el viaje es nacional, por ejemplo, y vas en coche, una buena asistencia en carretera. Porque una buena asistencia en carretera te permite, en caso de accidente, pues a lo mejor que tu propio vehículo te lo lleven hasta el domicilio de residencia. No es igual que tengas un accidente, por ejemplo, a 20 kilómetros de tu domicilio que lo tengas a 500 kilómetros de tu domicilio, donde te llevarán al taller más próximo, si reparación o no hay reparación, si supera las 24 o no supera las 24 horas, si es por avería o es por accidente. Entonces, todo esto, teniendo una buena asistencia en viaje, queda, digamos, de algún modo más o menos corregido. Cubierto. De hecho, tengo una situación de unos clientes que se fueron de vacaciones, se fueron al norte, a Cantabria, y en medio del viaje el coche falló. Claro, porque hablamos de Falló, accidente o hablamos de que el coche se claro. nos estropee. Se estropeó el coche y lo que hizo la aseguradora es dejarme el coche en el concesionario más próximo de la marca, les dieron un coche de alquiler para que continuaran el viaje y cuando al regreso pasasen otra vez por ese lugar, recogieran su vehículo y devolvieran el de alquiler. Esto es algo que, claro, la gente lo desconoce, porque lo primero que piensan es, se me ha roto el coche, me voy a casa, o tengo un accidente, me voy a casa. No tiene el por qué ser ahí así. No tienes el por qué por consecuencias de un siniestro o por consecuencias de una avería, tener que estropear tus vacaciones. O sea, hay mil opciones que hay que conocerlas, hay que leer muy bien la póliza. Y esto sería para el caso de los coches o las motos o las furgonetas, pero no es igual cuando coges un tren, coges un avión o coges un barco en función de donde, la ubicación donde te ocurre el accidente. Porque si tú, por ejemplo, coges un vuelo, porque estarás haciendo, por regla general, estarás haciendo un internacional, porque vuelos dentro de la comunidad se hacen, pero no es muy habitual, salvo que sea, no sé, a lo mejor te vayas hasta Galicia o te vayas hasta la parte de Huelva o... Un poquito más Sí, algo más lejos y en de poco tiempo sí que distancia. suelen coger vuelos, pero la gente suele desplazarse dentro de lo que es el país, suelen desplazarse a las comunidades en coche. Entonces, siempre para coches un buen seguro de asistencia es lo recomendable porque los médicos y tal lo tienen
tienen ya por su seguridad social o en su caso por los que tengan privada. Si el viaje ya es con un vuelo y ya te vas a otro país, hay que ver si es Europa, si es América, si es Sudamérica o si es Asia, no es lo mismo. Siempre hay que coger un buen seguro de asistencia médica y repatriación. O sea, que tú tengas una enfermedad o tengas un accidente fuera de tu comunidad y que te pille, no sé, en Japón, si tú tienes un seguro de asistencia médica, por lo menos las primeras consecuencias ya las vas a debilitar o atenuar de algún modo que no sea tan perjudicial. Si tú no llevas un buen seguro, ¿te van a atender? Por supuesto que sí, pero yo recuerdo en un viaje, por ejemplo, a Cancún, unas personas que no tenían un seguro y la noche de hospital les costó a $3.000. Un dineral. Claro, los precios no son económicos, son caros. Esto si tienes un seguro, pues por lo menos ya no desembolsas. O si esto te sucede en Estados Unidos, en Miami, que la medicina pues, precisamente es carita, privada si esto no lo tienes bien contratado, pues cuando llegas la cartera te acaba doliendo bastante. Entonces, siempre que se haga un viaje fuera de tu comunidad, si es nacional, una buena asistencia para el vehículo, si es internacional, un buen seguro que cubra lo que es la salud y lo que es los desplazamientos, porque luego ya tenemos si hay retrasos o no hay retrasos en vuelos y consecuencias, entonces ya lo regulan las directivas europeas, la propia norma, esto ya hay una responsabilidad que ya quien le corresponda en su momento, la aerolínea o quien sea, ya indemnizará conforme a las directivas europeas, que esto viene todo tasado, aparte de los daños que se puedan ocasionar. Pero ante todo, para un viaje internacional, seguro de asistencia médica y seguro de lo que son desplazamientos, repatriaciones. Luego, cuando hay un accidente, sea donde sea, hay que acudir al médico, hay que dejar constancia de los hechos, hay que llamar a las autoridades. Las autoridades tienen que levantar el informe, el atestado, hacer los partes como correspondan y todo esto bien documentado con copias de cada uno de ellos. Hoy día todo el mundo lleva teléfono móvil. El teléfono móvil tienen cámaras que hacen unas fotos maravillosas y unos vídeos impresionantes. En caso de accidente se saca el teléfono y se hace un vídeo de toda la situación, de todos los daños. Muy importante. Claro, porque es que luego, si el que se ha saltado el semáforo he sido yo o has sido tú, y todo esto no es igual en el momento de los hechos, que es in situ, que en el momento de 2 semanas después, cuando reflexionan o se asesoran por alguien que a lo mejor las cosas no las ve de ese modo. Entonces, se saca el teléfono, se hacen fotos a todos los informes y se hace un vídeo de toda la situación. Es la mejor prueba que se puede tener cara a una posible reclamación si hay un conflicto de intereses y cada uno mantiene sus versiones. Ese vídeo, esa foto, todo eso es lo que nos va a marcar lo que es la balanza hacia un lado o hacia otro, de acabar pagando, acabar cobrando. Primero, médico, que la salud es lo más importante. Segundo, autoridades para que levanten atestados si es posible. Y tercero, siempre todo con mucha calma, sin ningún rencor y procurando firmar los documentos amistosos y luego ya lo resolveremos. Para eso estamos los abogados y no hay acuerdos. Y además, muy importante la frase que has dicho, ¿no? De no escatimar, no decir, no, si esto no tiene por qué pasar. Sí, todo puede pasar y además estar muy bien informado. Por ejemplo, cuando tú subes a un crucero, que esto no mucha gente lo sabe, tú estás dentro de la bandera que rige ese crucero. Hay compañías americanas, compañías europeas y tú estás dentro de esa bandera. Entonces tienes que regirte a sus normas, aunque estés en el puerto de Mallorca. Estás ya en territorio americano, en este caso, por ejemplo, con algunas compañías. Correcto, así es. Cuando tú subes a un barco, el barco se considera territorio de la bandera que lo rige. Entonces, si tú coges un barco con bandera de Panamá, tú sabes que te vas a regir por las normas de Panamá. Si lo coges con la bandera de Estados Unidos o española, porque claro, los barcos dependiendo de las multinacionales y dependiendo de si es, no voy a decir marcas por no hacer publicidad de ellas, pero cada una tiene su nacionalidad y cada una tiene sus normas. Suele pasar algo en los barcos ya llevan médico y tienen unas primeras asistencias de urgencia y más hoy día, y en función del tipo de barco llegan a tener, sobre todo en lo que son ya transatlánticos, grandes cruceros, no es igual que si son los fluviales, por ejemplo, que se puede hacer por la zona del Nilo, que luego llegas a cualquier ciudad inmediatamente, pero sí que los barcos ya que hacen cruceros importantes suelen tener su departamento, sus médicos y su clínica allí dentro. No obstante, ante cualquier situación de emergencia el servicio es estupendo.
Por eso suele entrar dentro de las situaciones normales que tenga servicio médico, sí. Suele estar pagado o no pagado. No es igual que cojas una salmonela, por ejemplo, la salmonelosis, en un barco por la comida, que tú te resbales porque el suelo no estaba en condiciones, a que tú de repente tengas pues una patología que no sea un accidente, que sea una enfermedad y que sea algo tuyo propio sin ningún nexo causal con el crucero. Entonces, si a ti te atiende un helicóptero que te lleva, por ejemplo, hasta Mónaco, o te lleva hasta Marsella, o te lleva a Roma, habrá, si hay convenios, pero en principio vamos a tener el seguro de salud, vamos a salirnos del problema y luego ya se solucionarán los flecos que queden sueltos. Pero la parte principal, la parte importante, que la salud quede muy bien asegurada. Cuando tú haces ya, la gente igual que va a una agencia ya lo hace online, no hay ningún problema. Siempre está la pestañita de 3 tipos de seguros o un tipo de seguro. O sea, si hay un seguro hay que cogerlo y si hay 3 tipos hay que coger el mejor, Claro. porque estamos hablando de precios, que el seguro va en proporción a lo que es la duración del viaje, la zona donde te desplazas, las edades, o sea, todo esto va baremado de algún modo. No son caros en comparación a lo que significa el viaje. Y es más, lo que significaría tener un problema, claro, además. Es más, el propio seguro de cancelación, si se cancela el viaje por un motivo, te devuelven el dinero y tema resuelto. Entonces, siempre hay que coger un seguro de viajes, siempre que se coja un barco, siempre que se coja un avión y mucho más cuando se sale de territorio nacional. Porque territorio nacional es la zona de confort. Cuando sales de la zona de confort, primera barrera, el idioma. La primera barrera que encontramos es el idioma. Si además de que el idioma ya puede ser un problema, como no domines un idioma del país donde te has desplazado, y salvo que sea de habla hispana, o domines muy bien el inglés o el francés en su caso, que suelen ser bastante mayoritarios, o el chino si vas a la zona de China, con la primera barra del idioma, ya el hecho de que entres en hospital y no te entiendas, ya esto genera un problema. Si tú tienes una asistencia, tienes un seguro contratado, llamas al seguro y el seguro son los que se ponen en contacto con la clínica, con la ambulancia, con el taxi, son los que te recogen, tú hablas con el seguro hablará con quien tenga que hablar, te lo solucionarán, te repatriarán, traerán a tus familiares, tendrán noches de hotel, o sea, esto no es la solución a darte la vida eterna, pero sí que las consecuencias las va a atenuar mucho en caso de una necesidad urgente como es la salud. Pues muchísima información y sobre todo pues llevar un buen seguro a la hora de viajar y que nos pueda cubrir cualquier percance, cualquier cosa que nos pueda pasar. Juanjo, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos toda tu sabiduría al programa y cuéntanos si alguien que nos está viendo pues necesita de vuestros servicios porque se ha visto involucrado en un problema, por ejemplo, como este, arreglo a un seguro por un accidente fuera de nuestra comunidad o dentro o del tipo que sea, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Mira, lo primero que diría es que cuando tengan un accidente, por lo menos un WhatsApp, por lo menos una videollamada, por lo menos dejar constancia y que nos llamen. La primera consulta es gratuita, que nos llamen y en ese momento sabrán cómo actuar. Hemos tenido casos, por ejemplo, desplazamientos a Orlando, que hay un retraso en el vuelo y nos llaman desde Orlando. Claro, hay diferencias horarias, por eso digo, si no cogemos la llamada, un WhatsApp, haremos una videoconferencia, lo que sea, y les explicaremos las pautas a seguir, porque accidentes hay muchísimos, siniestros hay muchísimos y situaciones diferentes hay infinitas. Entonces, siempre hay que pedir las hojas de reclamaciones, siempre hay que actuar del modo determinado al caso concreto. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando tengan un viaje y tengan un accidente o tengan cualquier siniestro o dolencia, nos llaman por teléfono, la primera consulta es gratuita y por lo menos tendrán las pautas a seguir en ese momento. No decir, si lo hubiese sabido, porque... Claro. Hay que tener las cosas muy claras. Para ponerse en contacto con nosotros, estamos en Cullera, calle La Vega, 8C bajo, VIP Abogados. Para mandarnos un WhatsApp o una llamada, teléfono 610-777-805. Nos puede mandar un email a juanjosegrau@vipabogados.es o entrar en nuestra web www.vipabogados.es. El teléfono del despacho para pedir cita previa es 961721067. Y como bien he dicho a Bea y digo a todos los espectadores, cuando tengan un accidente, no duden en hacernos una llamada. La primera consulta es gratuita. A partir de ahí, por lo menos sabrán las pautas a seguir. Porque si esto no se soluciona desde el primer momento, por lo menos dejar constancia, tener las hojas de reclamaciones, tener una declaración amistosa de accidente, tener un atestado, toda esa documentación es muy importante a la hora de resolver los conflictos. Pues muchísimas gracias, Juanjo. Gracias, nos vemos. Muchas gracias a vosotros y nos vemos en el próximo programa. Claro que sí.
I nosaltres fem una xicoteta paradeta per a la publicitat i tornem de seguida. Fins ara.